la hermana María. Bueno, damos gracias a Dios también por este segundo culto en donde podemos aprender de su palabra y claramente ser expuestos a ella. Seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos. Les saludamos a todos. Hoy día estamos partiendo un nuevo capítulo y este capítulo también nos va a impactar en referencia a, a establecer algunos principios importantes de interpretación de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios puede afectar y debería afectar a nuestro entendimiento del mundo completo, y también cómo el apóstol Pablo se relacionaba principalmente con su mundo. Hoy día vamos a comenzar un nuevo capítulo que es un capítulo conflictivo, con tensión teológica, le podríamos llamar, que hay personas que tienen diferentes interpretaciones de estos capítulos, y denominaciones tienen diferentes interpretaciones. Por lo tanto, es un capítulo, unos hermanos que les consideramos hermanos, pero tienen otra interpretación, y nosotros vamos a hablar sobre la importancia de Israel y la importancia de la verdad del remanente escogido. Esta va a ser la primera parte. Este sermón tiene por título Israel rechazado, la verdad del remanente escogido. Y hoy día vamos a ver el primer versículo que trata sobre que Dios no ha rechazado a Israel, y la prueba del apóstol Pablo poniéndose como ejemplo de que Dios no ha rechazado a Israel. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar que hay un remanente elegido por la voluntad soberana de Dios, y que Dios ha determinado que Israel hay un remanente elegido para la voluntad soberana, pero también para nuestro entendimiento de la historia. Ahora, ¿cómo esto nos va a afectar? De muchas formas y de muchas maneras. A lo largo del siglo XX, una de las grandes dificultades del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 6 millones de judíos. Y en esos 6 millones de judíos había una dificultad política que podría estar en nuestro contexto. Aunque estamos viviendo tiempos que son distintos, estamos viviendo en contextos de democracia, estos temas que tienen que ver con la iglesia no están exentos de polémica, y no están exentos también de posturas. Para nosotros va a ser tan importante entender bíblicamente y no dogmáticamente el tema de Israel. Porque si bien es cierto, Israel después del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio nazi, eh, anteriormente la iglesia tenía una postura, y esa postura era la llamada supersionismo o teología del reemplazo. Estos contextos, este tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy, en temas teológicos se llama supersionismo o teología del reemplazo. ¿A qué me refiero con esto? De que la iglesia en diferentes denominaciones interpreta que Dios ha rechazado por completamente a Israel, y todas las bendiciones espirituales han sido tomadas hacia la iglesia. Por lo tanto, no hay Israel es reemplazado por un versículo que después a lo largo de nuestro estudio vamos a ver que tiene que ver con el Israel de Dios, y a través de esas posturas muchos de ellos van a tomar estos temas. Ahora, esto es uno de los temas polémicos porque el libro de Romanos tiene una tensión teológica en este tema, y intentaremos basarnos bajo una hermenéutica, es decir, una interpretación literal, gramatical y histórica. Entonces, la doctrina del supersionismo siempre lleva una opinión bastante problemática. ¿Cuál es el futuro de Israel? Israel fue rechazado. Israel, ciertamente los supersionistas creen que Dios ha rechazado completamente a Israel y que no hay ninguna esperanza con ellos. Y también hay algunos que creen que sí hay algunos judíos que van a ser salvos, pero la idea de la nación o de la restauración de el pueblo de Israel como nación está completamente eliminado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Israel, la salvación,
y su restauración es lo que hoy día vamos a exponer. Por una línea va a haber, Pablo desea intensamente la salvación de los judíos, y por otra línea también vamos a ver que la escritura tiene promesas de restauración o un concepto que le llamamos un Israel nacional, en donde va a haber un templo, en donde las profecías, el milenio, el reino de Cristo va a reinar. Pero en medio de todo eso también pueden haber aplicaciones distintas. Si solamente hay un reino espiritual, solamente hay una mala interpretación, podrían llegar a hacer caso omiso, como pasó con el nazismo, que es el fascismo, en donde el Estado controla todo, y eso pasó hace unos años atrás, en donde la idea de superioridad por parte del régimen nazi fue decir, nosotros somos superiores y por lo tanto los judíos no tienen ningún plan en el Dios, no hay ningún plan en ellos, y justificaban el asesinato. Y las iglesias presbiterianas, luteranas, bautistas y católicas romanas en ese contexto guardaron silencio, no hay ningún reclamo, total, Dios ha rechazado a Israel y ahora todo el plan es con la iglesia. Y eso duele en el corazón, claramente, porque muchos de ellos fueron asesinados. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Claramente mucho que ver. Aunque no estamos en la época de los nazis, estamos claramente en peligro, porque la cultura que se llama judeo-cristiana ha sido muy, podríamos decir, vituperada, perseguida, y claramente cada persona que dice, bueno, yo acepto a Israel o de alguna forma respeto que va a ser restaurada la nación de Israel y creemos que va a haber un futuro, no ahora como esta nación política, puede ser taldado como fascista, como sionista, como controlador del mundo o como y que claramente hay una serie de teorías de la conspiración y todo políticamente. Entonces, cuando uno interpreta bien y correctamente la escritura, nosotros vamos a tener una buena interpretación y vamos a poder pensar bíblicamente y aplicar bíblicamente todo lo que es el Evangelio. Ahora, vamos a leer el texto, por favor. Acompáñenme a Romanos capítulo 11 del 1 al 6. El título de este sermón es ¿Israel ha sido rechazado? ¿Israel rechazado? Veamos lo que dice Pablo en la palabra de Dios. Voy a leer de la versión de las Américas. Si tiene alguna diferencia, es que estoy leyendo de la versión de las Américas. ¿Ok? Dice así. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías como súplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué, qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en este tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia para con nosotros. Yo te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra, entendiendo que estoy frente al Santo Dios, al Dios poderoso, controlador del cielo y de la tierra, al que tiene en sus manos el futuro y también el reino que va a ser revelado en algún momento hacia esta humanidad. Yo te pido, Señor, que como iglesia podamos ser reverentes al texto, podamos ser también con un corazón enseñable y también con un espíritu, Señor, de humildad para que podamos vivir conforme a su santa palabra. Te agradezco, Señor,
porque siempre vamos con lo que el texto dice y no lo que un dogma dice o no lo que una denominación dice. Ayúdanos, Señor, a mirar su palabra con devoción y a mirar sus propósitos para su gloria. Padre, yo te pido que me ayudes a mí a exponer su palabra, siendo, como siempre digo, un mesero que lleva el plato fuerte a su mesa, sabiendo que usted es el que preparó el plato. Ayúdame, Señora, a que usted sea expuesto, exaltado por mis labios, pero que yo mengüe y que mi conocimiento solamente sea como un mensajero de este mensaje maravilloso de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios está con Israel? Ciertamente que sí, que Dios ha elegido a Israel. Pero ¿quién es Israel? Estos dos términos son importantes para algunos supersionistas. Creer que Israel en términos de salvación y restauración. Estos van a ser puntos muy importantes que vamos a hablar durante este sermón. Salvación es una cosa, restauración es otra cosa. Un supersionista, por lo tanto, o una de las teologías del reemplazo, va a eliminar completamente la idea y va a decir que Dios ha reemplazado a Israel. ¿De dónde viene esta idea? De muchos quienes toman esta postura: católicos romanos, presbiterianos, luteranos, anglicanos, algunos bautistas reformados, que van a hablar de la teología del pacto, en donde Dios ha reemplazado y ha rechazado 3/4 partes de las promesas del Antiguo Testamento. En definitiva, es una interpretación de lo que Pablo está tratando de decir. Lo que Pablo está tratando de decir es su deseo en el fondo de su corazón de que sus coterráneos, sus nacionales conozcan del Evangelio. Y esto es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación significa no simplemente que los judíos creerán y serán salvos, sino que es mucho más que las ideas de Israel, de esta replantación de la tierra y reestructuración de toda la gloria de Israel va a ser establecida en algún futuro. Por lo tanto, tenemos la primera venida de Cristo con el propósito de salvar a lo que se había perdido, que comienza en Israel, que comienza con los judíos, y posteriormente tenemos el segundo advenimiento de Cristo que estamos esperando, que tiene que ver con la salvación de un remanente escogido y la reestructuración nacional en un futuro literal de un templo, de la gloria, de todo lo que vamos a ver que tiene que ver con las promesas del Antiguo Testamento y lo que Dios promete con sus pactos. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que hay algunos supersionistas que no creen en Israel, van a rechazar a Israel y van a pensar que Dios solamente tiene un plan con la iglesia. Ellos creen que Israel como nación no se salvará y solamente será salvado un grupo remanente. ¿Qué queremos nosotros? Que hay un grupo de judíos, así como un grupo de gentiles sean salvos, pero también hay una reestructuración de las promesas y que falta que se cumplan. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Y comienza con la palabra lego. Digo entonces, ¿acaso Dios rechazó o ha desechado a su pueblo? De ningún modo. ¿Y qué es importante esto? Tiene que ver con el contexto anterior. Recuerden que la Biblia no está escrita por versículos y escrita con capítulos. La Biblia es una carta completa. La carta completa a los romanos tiene que ver con la idea general. Y el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo anterior viene hablando de que este Israel ha rechazado el evangelio. Mira lo que dice en el versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo,
con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Y Isaías, muy osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero, versículo 21, pero en cuanto hablando de Israel, dice, todo el día he extendido mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ese es el concepto que tenemos que entender que Pablo sigue hablando. Es un pueblo desobediente y rebelde. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y acá es donde vamos a interpretar gramaticalmente. El texto griego, en la parte gramatical, cuando nosotros hablamos de ningún modo que está en exclamación, quiere decir meginoito. ¿Qué quiere decir? La palabra es una afirmación o es un imperativo funcional. Ahora, es una palabra muy técnica, pero es un aoristo medio, aoristo medio y optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una información que ocurrió en el pasado, pero Pablo está diciendo que tiene alguna duda esto. Podría ser un imperativo diciendo, puede existir la posibilidad, pero el apóstol Pablo utiliza una palabra griega que es me, que es antes de esa duda. Entonces, cuando uno ve gramática, cuando dice, bueno, puede existir alguna duda, pero él utiliza un que se llama un complemento de esa palabra que es me ganoito. ¿Qué quiere decir? De ningún modo. Es imperativo. Está diciendo, de ningún modo se te ocurra o puedas pensar que Israel ha sido rechazado por Dios. Y esto es interesante porque estamos analizando el texto griego en donde él está diciendo de ningún modo, meganoito, no hay. Claro que no, de ningún modo. Es una respuesta negativa. Es importante porque definitivamente el pueblo de Dios no ha sido rechazado. Y esto es importante entenderlo, porque cuando Pablo dice, no ha sido rechazado, yo me estoy poniendo como ejemplo. Y Pablo además va a decir, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir eso? Es importante el argumento de Pablo porque él se considera parte de la salvación. Él se considera como un judío que ha sido salvo por medio de la fe, no por las obras de la ley. Por lo tanto, si Israel ha sido rechazado, Pablo no debería haber sido salvo. Es un buen argumento lógico, ¿no? Si Dios ha rechazado a Israel, Pablo, por lo tanto, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la salvación, y la salvación no partiría siendo predicada a los judíos primeramente. Pablo afirma la fidelidad de Dios en su propia experiencia de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Por qué Pablo podría llegar a pensar que Dios había rechazado a Israel? Si bien es cierto, Pablo incluso tuvo muchas dificultades en Hechos capítulo 21 y en Hechos los capítulos 22 al 26 de la proclamación con los judíos. De hecho, su argumento principal era su predicación hacia las sinagogas, tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Por lo tanto, es poco probable que Pablo detalle los antecedentes, pero lo importante que deja claro acá que Israel nunca ha sido rechazado. De hecho, se presenta a sí mismo como una evidencia del amor de Dios hacia su pueblo. Es obvio que Dios ha sido fiel con su pueblo, por lo tanto, como la primera respuesta que acaba de plantear, de ninguna manera. Yo he sido circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Él siempre está diciendo, yo soy de Israel. Y estoy poniendo mi argumento. Yo soy el primero que ha sido salvado por esta predicación del Santo Evangelio. ¿A dónde viene? Pablo dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces,
decir que Dios ha reemplazado a Israel, que Dios ha desechado a Israel en esta teología supersionista de que Dios no tiene nada que ver con sus promesas, tenemos que forzar gran parte de la escritura de acuerdo a las promesas del Antiguo Testamento. Pablo era descendiente directo de Abraham. Por lo tanto, es Abraham, Isaac y Jacob el proceso de Israel. También es hijo de Jacob y también Benjamín. Era el hijo menor de la esposa de Jacob, la amada Raquel. Y Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra de la promesa. Por lo tanto, él dice, yo soy israelita, soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y yo soy el primer ejemplo de que Dios tiene misericordia con su pueblo. Aunque su pueblo había sido, como dice el versículo 21, un día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Aunque el pueblo de Israel es desobediente y rebelde, Dios está teniendo misericordia con ellos. Segundo punto importante es que dice que Dios no rechazó a su pueblo, y Pablo inclusive, siendo un abortivo, siendo malo delante de los ojos del Señor, él dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es tan importante, porque hay tantas diferencias en esta idea, ¿o no? Uno va a decir, bueno, ahora Dios rechaza todas las promesas y tenemos que forzar lo que dice Jeremías, lo que dice Isaías, lo que dicen los 12 profetas menores, y probablemente muchos de los hermanos amados reformados van a decir, bueno, Dios ahora todo lo enfoca con la iglesia. Y nosotros no estamos diciendo lo contrario, todo lo enfoca con la iglesia a través de la proclamación del evangelio, pero es evidente que Pablo se está poniendo a sí mismo como un ejemplo de la salvación hacia los judíos. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en conclusión Pablo está diciendo, ¿necesita alguien una prueba de que Dios cumple su promesa? Dios no ha rechazado a Israel. De ninguna forma. Si bien puede pensar que usted lo ha rechazado, míreme a mí. Yo también soy israelita. Soy de la tribu de Benjamín. Y Dios me ha amado, aunque yo era rebelde, desobediente y obviamente impío delante de los ojos de Dios. A través de la teología bíblica, muchos eruditos han sugerido establecer una unidad. Entonces, ¿qué es lo que se está proclamando con la iglesia? La primera venida de Jesucristo, la proclamación de la salvación al pueblo judío, el rechazo del pueblo judío, la proclamación al pueblo gentil, somos nosotros, la segunda venida de Cristo, el remanente escogido de Israel es salvo, y la instauración de la restauración de las promesas del Antiguo Testamento hacia Israel, principalmente el pacto de David, en donde Dios le dice, no va a faltar un trono, no va a faltar un rey que va a estar sobre ti y los levitas, y va a haber una proclamación de un reino. Por lo tanto, van a negar un templo, van a negar todo lo que dice Ezequiel, todo lo que dice Isaías, todo lo que dice Daniel, todo lo que dice el Antiguo Testamento en referencia a Israel. Entonces, los profetas y los escritores hablan de que preparen el camino del Señor, preparen una carretera hacia nuestro Dios. Y Jesús siempre dijo lo mismo. Yo vengo a predicar el evangelio a lo que se había perdido, pero comenzó con su casa, con su familia, con los judíos. Por tanto, entre sus dos advenimientos, el día del Señor y la restauración de Israel son temas importantes. Ahora, Pablo es parte de esa promesa. Pablo se dice, ¿yo acaso ha desechado? De ningún modo. Por lo tanto, Pablo, a través del evangelio, dice, esa promesa ha sido individual para mí. No es exclusivista, no es solamente para algunos judíos. Ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos, y se rechazaba a todos aquellos que eran pecadores, se sentían santos, eran exclusivistas.
sino que fue un proceso del misterio revelado. Y Pablo comienza a hablar de que la salvación a través de la predicación en Israel, Israel es rechazado nacionalmente y comienza un proceso de predicación individual con algunos judíos y gran parte de la nación de Israel. La esencia del evangelio es real, es una justicia, es una reconciliación, no es un poder acumulado en personas. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Israel. La política, podríamos decir, se mezcló con la religión. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo volteó las mesas? ¿Por qué ellos estaban corrompiendo la obra del templo? El templo tenía la idea de que todas las naciones podían venir a alabar y glorificar al Dios de Israel y podrían ser salvos a través de esa glorificación. ¿Qué hacían ellos? Vendían las ovejas. Hacían corrupción con ese tipo de cosas. La gente llegaba con su cordero, con su palomita, para poder hacer sacrificios aceptables al Señor. ¿Y qué hacían los judíos de la época? Yo tengo un mejor cordero para ti. Este está mejor, este lo crió un sacerdote. Es bonito, mira. El tuyo ya no sirve. Este es más santo. Este es más puro. También hacían, cuando llegaban con dineros de otras partes, llegaban con monedas y esas monedas iban al templo y yo te cambio, porque tu moneda es gentil, yo te pongo moneda nacional, esa moneda es más pura, de esa manera puede ser grata para el pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Cuando llegó a Jerusalén, volteó las mesas y dijo: cueva de ladrones. Corrompieron el mensaje de Israel, corrompieron la salvación. Estoy muy enojado con ustedes en un celo santo diciendo: corrompieron la religión con la política, corrompieron la obra de Dios para las naciones, se volvieron corruptos. ¿Y qué Pablo está diciendo? Yo era uno de ellos, era fariseo. Yo era uno de ellos, perseguidor de la iglesia. Y la esencia de esa futura esperanza es una reinterpretación de la vida a través de los ojos del evangelio. Acompáñenme para ver dos ejemplos de cómo el Señor Jesucristo comenzó con los judíos a predicar este evangelio. Acompáñenme por favor a Lucas 19. Vamos a hablar de este rechazado, este pequeñito Zaqueo, en donde era un judío, en Lucas 19, un judío que trabajaba para el Imperio Romano. ¿Cuál era su propósito? Cobrar los impuestos del Imperio Romano al pueblo de Israel, y los judíos no lo amaban, ¿o no? ¿Por qué? Porque era corrupto, era ladrón y además cobraba impuestos para Israel. Estos impuestos, pero además, como en buen chileno, había corrupción por debajo y le pedía dinero extra a los judíos. Por lo tanto, los de su nación, tanto judíos, escribas, fariseos, saduceos y el pueblo, los odiaba. Y Zaqueo entendió el mensaje. Miren lo que dice en Lucas 19. ¿Están ahí, amados hermanos? Para que veamos el ejemplo de que Jesús partió con la salvación para los judíos. Dice así: y habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de la pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Y cuando llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró al descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo defraudado alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Ahí llegó la salvación.
Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también es hijo de ¿quién? De Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿dónde parte la salvación? En su pueblo, en este judío, ladrón, pecador, judío que ni siquiera los judíos lo amaban. Este ladrón llega a la salvación y llega a buscar a los que se había perdido. Entonces, vemos que Pablo se está sintiendo de ellos mismos. La salvación parte por casa, parte por aquellos que habían sido perdidos. Y tenemos muchos ejemplos. Los discípulos, tenemos a aquellos que estaban en medio del pueblo con la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro ejemplo. Como llega a los judíos, también comienza a llegar a los gentiles o a los rechazados de la sociedad. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 4. El contexto de esta historia, otra salvación, es para una mujer samaritana. El reino de Israel se había dividido en el 722. Juan capítulo 4 habla de una mujer samaritana. En el 722, Asiria destruye completamente el reino del norte y absorbe las naciones, las 10 tribus de Israel. Y se mezclan entre judíos y gentiles con una mezcla asiria. Y de esta mezcla entre los asirios y los judíos se le llaman los samaritanos. Y los samaritanos con el reino del sur, donde viene Judá y Benjamín, se odiaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla gentil, una mezcla judía. Por lo tanto, tenían parte solamente de la Torá y tenían parte de la interpretación. Los judíos ni siquiera se hablaban. Entonces, Jesús vino a buscar a los pecadores y a los que no le había llegado completamente la revelación del Evangelio, diciendo que el Evangelio partía por los judíos. Y mira lo que dice acá en Juan capítulo 4, versículo 1. Por tanto, ¿están ahí, cierto? ¿Sí? Juan 4, 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez a Galilea. Entonces, en ese camino comenzó a hacer predicación en Judea y caminó hacia Galilea. Y llegó, pero tenía que pasar por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria, que estaba acá Galilea, acá estaba Judea y Samaria estaba acá. Ellos hacían esto. Pasaban por el lado, pasaban, no cruzaban. Y ahí es donde está también la parábola del buen samaritano, ¿no? En donde los judíos rechazaban a estos samaritanos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y llegó pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, es decir, hacía calor, era como el mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde. Esta mujer, si usted ha leído el contexto, tenía muchos maridos, 5 maridos, y era rechazada por el pueblo. ¿Por qué? Por ser una mujer adúltera. E iba a las 12 del día para que ninguna mujer o otra persona la viera. Era una persona rechazada, para que no dijera, ahí va la adúltera a tomar agua. Ella va solita y Jesús está con él. Y fíjese lo que dice. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo es tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y ahí estaba quebrando los esquemas. Ahí el evangelio comienza a quebrar la forma, comienza a quebrar esto, los rechazados, los ladrones, la mujer adúltera, estas personas que los judíos decían, nosotros somos santos, nosotros somos mejores, nosotros guardamos la ley, por lo tanto no tenemos idea de esto, te rechazamos. Y la mujer estaba muy, pero muy admirada de que Jesús, el Señor,
el Dios de Israel estaba trayendo salvación a ella. Y fíjese lo que dice en el versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Está hablando de algo espiritual. Ella todavía no entiende. Un poquito, ustedes saben, ahí le muestra y le dice que ella había tenido 5 maridos y más o menos le profetiza su vida. Y en el versículo 19, si se adelantan un poquito la narración, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta, una persona que proclama la verdad de Dios. Y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, ahora la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Se dan cuenta, no? Comienza la exposición y la proclamación del evangelio de Israel de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tal es el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer dice, sé que viene el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga nos declarará todo. Todos los judíos y los que de alguna forma eran relacionados con las narraciones del Antiguo Testamento tenían claro que iba a venir un reino. Tenían claro que iba a venir un Mesías. Pero acá Jesús les está diciendo, todo esto parte con tu alma. Todo esto parte con tu espíritu. Tú necesitas ser salva, necesitas conocer al Señor. Y después, cuando yo venga por segunda vez, voy a establecer este reino para los ojos, para que vean con mi gloria. Mientras tanto, yo comienzo a revelarme en tu corazón, en tu vida espiritual. Por lo tanto, Pablo Israel estaba siendo activamente asociada con la obra de Cristo y estaba a prueba convincente de que Pablo dice, Dios no ha rechazado a su pueblo. El pueblo judío rechazó nacionalmente, pero individualmente Dios comenzó a salvar a muchas personas, judíos y gentiles. De acuerdo a esta evidencia, Pablo dice, pero en cuanto a Israel, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente. Por lo tanto, Dios había escogido a Israel como un pacto eterno que nunca se iba a rechazar. En el Antiguo Testamento Dios dice, aunque tú eres rebelde, aunque tú eres contradictor, aunque tú eres duro de servir, yo te voy a amar. Y de la misma manera, Dios llegó ese mensaje para nosotros. Siendo sin Dios, sin pactos, sin promesas, sin Israel, sin nada, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Igual con los que le llegó el evangelio, que en ese contexto habían sido rechazados. Por lo tanto, Dios ha elegido a ese pueblo del pacto desde la eternidad pasada y tiene una relación profunda. Por lo tanto, cuando Pablo dice, de ninguna manera Dios ha rechazado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? En el capítulo 11 vamos a seguir adelante con ese estudio. ¿Quiénes son realmente los elegidos? ¿Quiénes son los que Dios los llama? Y los llama de la religión. Porque los que son salvos, Pablo ya había dicho, los que son israelitas no son aquellos que vienen de la descendencia física, sino que son aquellos que han sido llamados espiritualmente primero. Entonces, para resumir y para que puedan entender esta idea, Dios elige a judíos que vienen de la nación de Israel, pero que Dios los salva por su gracia para mostrar su gloria y que no tienen que ver con la nacionalidad, sino que tiene que ver con el corazón. Y Dios salva a gentiles como nosotros, que no tenía que ver con el pacto, que no tenía que ver con el pueblo, y Dios los elige para su gloria, igual que nosotros éramos rechazados. Por lo tanto, fíjese, acompáñenme en el Antiguo Testamento para mostrar la veracidad de este pacto.
en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Pablo está diciendo, de ningún modo, no puede pensar usted que Dios ha rechazado a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento lo dice. Mire lo que dice Jeremías 31. Contexto de Jeremías. Jeremías, profeta hacia los idólatras del contexto antes del 570, antes que Babilonia o Nabucodonosor destruyera el templo. Jeremías va y predica, idólatras, arrepiéntanse, idólatras, arrepiéntanse. No se arrepienten, se destruye el templo completamente, pero en medio de la veracidad y de la dureza de la disciplina del Señor en contra de su pueblo idólatra, Dios dice esto. Fíjese lo que dice Jeremías 31, versículo 33. ¿Están ahí, amados hermanos? Jeremías 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor. El que da la luz para luz del día, el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan de estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Entonces, ¿qué les está diciendo acá? Si el sol deja de ser, si la luna deja de existir y las estrellas de la noche y el mar no se agitan, ¿y quién creó eso? ¿Ha dejado de lado a ese pueblo que yo llamé? Por lo tanto, Israel no debería existir. Eso está diciendo. Su pacto no debería ser nulo. Pablo está diciendo, no se les ocurra, porque en el Antiguo Testamento Dios está diciendo que en algún momento los judíos iban a ser rociados, podríamos decir, llenos del Espíritu Santo, e iban a creer por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué pasó? Saqueo, la mujer samaritana, el apóstol Pablo, todos los discípulos, todos los apóstoles, incluso a través de la predicación de Esteban, y 3.000 y después 5.000 judíos creyeron por la predicación del Evangelio. Tiene poder ese Evangelio. Por lo tanto, Pablo está diciendo en una línea, Dios ha salvado a muchos judíos y yo soy el primer ejemplo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de nosotros? Mucho que ver. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Mucho que ver. Porque si usted cree que la iglesia es, bueno, yo vengo el domingo, proclamo, me junto con mis amigos y estoy aquí y adoro y canto y después vivo mi vida como yo quiero, Pablo está diciendo, yo deseo con mi alma y voy a pagar el precio hasta el último día de mi vida para que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de mi corazón y no hay nada que me pueda parar. Por lo tanto, es un mensaje de salvación, pero también de reestructuración del mundo completo. Todo lo que usted desea, justicia social, una buena política, política monetaria, una reestructuración socioeconómica, cultural, de todo tiene que ver con la predicación del Evangelio, porque el Evangelio dice salvación del alma y reestructuración de cielo nuevo y tierra nueva. El Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primero y también al griego. Por lo tanto, el mensaje no es cualquier cosa. Dios quiere que la iglesia sea proclamador de ese Evangelio. Y Pablo lo tenía claro. Por eso él deseaba hasta la muerte predicar este evangelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 21 dice, testificado solamente tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe para nuestro Señor Jesucristo. Hechos 21, 21 dice,
se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos y entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndole que no se circunciden y sus hijos no observen las tradiciones. Él no estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, sálvense por la persona de Jesucristo. ¿Qué le costó? Le costó la vida, le costó enfrentamientos con Nerón, le costó cárcel, le costó azotes, naufragios, azotes 40-1, problemas con los hermanos, problemas con los judíos, problemas con los griegos, problemas con Roma y problemas con Nerón. Le costó la muerte. Por lo tanto, el mensaje del evangelio, y este mensaje no puede ser diluido, tiene que ser potente, potente por medio de los cristianos. Pablo dice en Hechos capítulo 26, dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta el día testificando tanto a los pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron de lo que sucedería. Declaraba cada vez más sobre los profetas, sobre Moisés, de que Cristo iba a padecer y que por el motivo de su resurrección de los muertos, él debía hacer primero la proclamación al pueblo judío como a los gentiles. Pablo lo tenía muy claro. La proclamación del evangelio era tan importante que él fue capaz de llegar a Europa, a Asia. Fue capaz de hacer 3 viajes misioneros sin parar hasta el último día de su vida. Y ahora, si nosotros pensamos que este hombre es fiel, un insignificante, la escritura dice que este hombre era tan insignificante que él mismo dice de mí que yo soy pequeño, pequeño en estatura, pequeño en apariencia. Probablemente el apóstol Pablo estaba tan gastado por el esfuerzo que era insignificante, tanto para los judíos como los griegos. ¿Se acuerdan que los griegos amaban el cuerpo físico y los romanos también? Entonces, cuando va un filósofo chico que se para delante de los griegos y les dice al Dios no conocido, él tiene que tener mucha fuerza, ¿o no? No está diciendo el gran hombre erudito, grande, probablemente con los ojos azules y grande, está diciendo, hablando a los griegos de la sabiduría, sino que es un pequeño hombre que proclamó este mensaje y no paró hasta los últimos días de su vida. Entonces tenemos por un lado la salvación y por otro lado también tenemos la reestructuración o la restauración de esta gloria. Y mire, acompáñenme por favor en otro pasaje, en Jeremías 33, ya vimos Jeremías 31, ¿cierto? Ahora vamos a Jeremías 33. ¿Y qué es lo que Pablo está deseando que el pueblo de Israel sepa? Jeremías 33, acompáñenme el versículo 17. Jeremías 33, versículo 17. ¿Están ahí, amados hermanos? Porque así dice el Señor, 33, 17 de Jeremías. Nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Cuando dice nunca, es nunca. Y los sacerdotes y los levitas nunca les faltará a quien en presencia mía ofrezcan holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si pudierais romper mi pacto como el día y mi pacto como la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con el siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes y levitas y sus ministros. ¿Cómo no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar? Así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. ¿Qué está diciendo acá? En el capítulo 31 está diciendo un pacto espiritual, ¿cierto?
Y en el capítulo 33 está diciendo que los sacrificios y el trono de David y de un reino no va a parar. Por lo tanto, ¿usted ve un templo el día de hoy? ¿Usted ve un templo literal de personas adorando y estando en Israel? ¿Ve un templo el día de hoy? No lo hay. ¿Qué esperan los judíos el día de hoy? ¿Por qué los judíos están en el templo de Salomón todos los días, hasta el día de hoy, pegándose en el pecho para que ese templo se reestructure? Porque la idea de la reestructuración nacional de todas las promesas del Antiguo Testamento tienen que ver con el pacto davídico, que va a haber un reino. Y ese reino es literal, no es un reino espiritual. ¿Por qué? Porque hasta los discípulos, hasta el último día de su vida, hasta cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, le preguntaron sobre eso. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 1. Versículo 6. Entonces, Hechos 1:6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Se dan cuenta? El reino de Israel. Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia voluntad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora ya no era la predicación de Jesús, ya no era la predicación de Pablo, ahora es la predicación de los apóstoles y la predicación de la iglesia con el poder del Espíritu Santo para proclamar la salvación y posteriormente la reestructuración de ese reino que Dios va a establecer en un futuro milenial, literal, en donde Cristo va a reinar y va a establecer su reino. Y después de estas cosas fue elevado en ellos y una nube le recibió y se ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo que él ascendía, aconteció que se presentaron juntos dos varones con vestiduras blancas. Le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha tomado a vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como la ha visto volver de ir al cielo. Qué maravilloso mensaje, ¿no? Comienza con lo espiritual, termina con lo físico, el reino de Israel en la tierra. ¿Y cómo parte eso? Esas promesas parten desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Por lo tanto, hermanos amados míos, la iglesia es muy importante, porque la iglesia que habla de este mensaje no puede ser diluido, no puede ser mal interpretado, no puede ser diciendo, mira, si quiero voy a la iglesia o si quiero no voy. En resumen, el día del Señor y la restauración representan la esperanza del misterio bíblico. Es una esperanza venidera. Si tú no tienes esta esperanza, el mundo no tiene esperanza. Si la iglesia no tiene esta esperanza de la restauración futura de todas las cosas, el mundo perdió el objetivo. Por eso el mundo no tiene esperanza. Por eso el mundo no ve con esperanza el futuro. ¿Y a dónde ha puesto la esperanza? En políticos, en dinero, en corrupción, en un reino de este mundo. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad es tan popular? Porque es impaciente. Proclama el evangelio aquí ahora, reclama lo que Dios te ha bendecido aquí y ahora. Proclámalo. El evangelio y el reino aquí y ahora. Y no, y venimos y echa la semilla. Es popular. Pero el evangelio verdadero parte con el corazón. Parte con el corazón que no tiene que ver con las cosas de esta tierra. No tiene que ver con los deseos mundanos. Tiene que ver con la gloria de aquel que va a reinar por siempre y para siempre con vara de hierro. Tiene que ver con la reestructuración de todas las cosas. ¿Y cómo parte? A través de la iglesia, a través de la proclamación de ese evangelio. Zacarías 1, si quiere lo busca, dice, pedid la lluvia al Señor. Zacarías 10:1
Pedid la lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace de los nubarrones, Él les dará aguacero y la hierba del campo a cada uno. Pedid, pedid al Señor. Pedir al Señor cuando la lluvia no está. Pedir al Señor cuando el Dios de nubarrones puede hacer aguaceros. Esa es la forma de pedir. Que Dios haga una obra espiritual a través de la iglesia. Dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas y están afligidos porque no hay pastor. Hermanos, en este tiempo el evangelio se ha diluido. Por lo tanto, vendrá el que de alguna forma saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra, el que también todo apremiador, el que va a reinar. Por lo tanto, amados hermanos, la proclamación del evangelio no es un juego. Venir a la iglesia no es recreación. El fin del fin de semana es el único mensaje de esperanza que tiene la tierra. Hermanos, no hay duda que Dios salvará a su remanente y ha comisionado a su iglesia para esta gran misión. Y el apóstol Pablo lo sabía. La iglesia moderna se molesta porque hay algo de posición en el mundo. Se acomoda con sus deseos. Estamos en grave peligro y desestimamos el mensaje, la iglesia y nuestro propósito. Dios tenga misericordia de nosotros porque hemos leudado y le hemos echado agua al evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros porque el mensaje del evangelio no está dando esperanza. Estamos callando la boca. Nos estamos acomodando. Dios tenga misericordia de nosotros porque este hombre débil vivió para ese mensaje que no tan solo llegó a los judíos, sino que llegó a nosotros los gentiles. Y de acuerdo a la tradición, el aspecto de Pablo no era para nada hermoso ni imponente. Sin embargo, no cabe duda que no podían percibirse de vez en cuando activos extraordinarios de un espíritu en su interior. Tal vez percibido con frecuencia por sus amigos, pero cuando lo veían, era un hombre pobre y común. Ese hombre pobre, común, pequeño, cambió el mundo entero. Se transformó el más grande misionero de toda la época. Y con ímpetu siguió adelante. Y con ímpetu nos explicó y nos enseñó que por gracia Dios nos ha elegido y ahora debemos responder por fe y vivir una vida apasionada por el evangelio. ¿Tiene esa vida? ¿Tiene fe en ese mensaje? ¿Vive por el evangelio? ¿O viene o se ha acomodado en una recreación de fin de semana? ¿La iglesia es su pasatiempo? La iglesia es su pasatiempo en el cual viene, no tengo nada que hacer un domingo. Vengo a la iglesia. La iglesia no es eso. La iglesia es la proclamación del mensaje a los judíos y también a los griegos. Y es poder de Dios. Si estamos callando y si estamos guardando y viviendo con silencio, nunca vamos a hacer impacto. Por lo tanto, creemos que Él dice, de ningún modo, aunque yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín, Dios ha hecho una obra conmigo y lo va a hacer con ustedes los gentiles. Dios es maravilloso y por eso dice anteriormente que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo. No hay forma de que las personas se salven a no ser que la iglesia abra su boca. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está viviendo de una manera cómoda? De una manera en la cual es una recreación de fin de semana. No es un pasatiempo. Es el mensaje que salva la vida de esta humanidad. No hay más. No hay política. No hay conspiración. No hay cosas ocultas en internet. No tiene que saber si el 5G, si la cosa acá, si la conspiración, si esto o lo demás, o qué va a pasar con la política monetaria internacional, o qué va a pasar con el problema climático, o qué va a pasar con el mundo. No tiene que saber eso. Tiene que saber el evangelio y nada más. Eso es lo que salva al mundo. Pero si está preocupado de las cosas que están
dando vueltas por ahí, por lo menos no ha entendido el evangelio y no está seguro de ese maravilloso mensaje. Damos gracias a Dios que por gracia hemos sido elegidos para que respondamos con fe. ¿Tenemos fe? Sigamos adelante. Pongámonos de pie y oramos al Señor y después vamos a tener un tiempo para la cena del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este maravilloso mensaje y por el mensaje del apóstol Pablo, un mensaje potente, un mensaje que cambió el mundo completo. Gracias, Padre, porque él estaba tan preocupado por ese remanente escogido, que sabía que en algún momento iba a ser salvo, pero que también usted va a restaurar a ese grupo de personas que usted va a elegir en el futuro. Mientras tanto, nosotros debemos estar y ser sus discípulos y ser sus proclamadores a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Permítenos, Señor, que nunca el mensaje del Evangelio, ese mensaje de salvación que salva por medio de la obra de Jesucristo, que perdona al pecador, aquel que se arrepiente y viene por fe, aquel que resucitó el tercer día y volverá a buscar a su iglesia, sea proclamado todos los días de este lugar. Gracias por esa elección maravillosa y gracias por ese maravilloso mensaje que usted ha tenido con nosotros. Bendíganos, Señor. Y gracias, Padre, por todo. Y yo te pido por aquellos que no te han conocido, que te puedan conocer y puedan venir al arrepentimiento y puedan entender que lo más maravilloso es ser llamado hijo de Dios y perdonado por su sangre maravillosa. Gracias, Señor, por este tiempo.